para lo cual se emplea la palabra no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, etc. Aquí podemos notar en estos mandamientos que Dios no le ordena al hombre que haga lo bueno, sino que deje de hacer lo malo. Y es que Dios sabe que mientras el hombre permanezca en sus pecados, jamás podrá hacer lo bueno. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Por esa razón es que los mandamientos de Dios primero mandan al hombre que deje de hacer lo malo, para que después esté en capacidad de poder hacer lo bueno, porque es necesario que la conducta del hombre sea corregida y controlada por esta ley moral. Pero sucede algo, y es que cuando la persona no se somete a esta ley, eso quiere decir que la viola y la quebranta. Y entonces, en esta misma ley, vamos a encontrar que es la misma ley quien se encarga de sentenciar a la persona que viola la ley. Por ejemplo, la ley dice: no matarás. Pero ¿qué sucede cuando una persona mata a otra persona? La ley se aplica sin compasión para el homicida o el asesino. Vamos a dar aquí un testimonio. Hace algún tiempo, un preso muy famoso se fugó de una cárcel en Oklahoma, Estados Unidos. Y el caso se consideró como algo increíble porque en primer lugar, la cárcel era bien segura. En segundo lugar, el preso padecía de leucemia. También le faltaba un ojo. Era diabético y le faltaban 3 dedos en una mano. Y para colmo de males, solamente tenía una pierna. Y ese hombre logró fugarse de la cárcel. Después, este hombre fue capturado por la policía y se convirtió en noticia de primera plana. Y por causa de ese caso tan heroico, la sociedad pidió a la corte la libertad para ese hombre. Pero el juez dijo: yo también, al igual que ustedes, admiro el caso que este minusválido se haya fugado de la cárcel. Pero eso no le acredita la libertad. Antes bien se le adjudica otro delito más del que ya tiene. Porque cuando un preso se fuga, ha violado la ley. Y quiero decirles que la ley no perdona a nadie. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre la ley y la gracia, hemos dicho anteriormente que la ley moral es la que controla al hombre para que éste no se comporte como los animales. Y tenemos que reconocer que aunque esta rama de la ley está vigente, son millones los que no la conocen. Y si no conocen la ley de Dios, peor para que reconozcan que son pecadores. Y por esa razón, en el mundo, al pecado se le llama de otra manera. Por ejemplo, el borracho no comete pecado cuando ingiere bebidas alcohólicas, sino que es enfermo, dicen los alcohólicos anónimos. Los matrimonios que impiden los hijos, según ellos, no pecan, es que planifican. Los hijos que son malcriados con sus padres, no pecan, es que el ambiente de la nueva ola los hace portarse de esa forma. Los que visitan al espiritista no pecan, solamente es una consulta. El que se suicida no peca, sino que tenía depresión. El que blasfema contra el Evangelio no peca, es que hay libertad de expresión del pensamiento. El que mata a otra persona no peca, es que lo hizo en defensa propia. Y así sucesivamente, al pecado siempre se le pone otra etiqueta. O sea que todo lo que es pecado en el mundo cambia de nombre, y por consiguiente nadie es pecador. Pero la santa ley de Dios sigue inalterable y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Ahora,
recordemos que la ley de Dios señala al pecador como tal, pero no lo salva, porque la misma Escritura dice que por la ley nadie se justifica para con Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Por otra parte, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en un cuerpo de carne, vino para salvarnos. Pero si antes de venir no hubiera dado la ley a Moisés 1500 años antes, ahora nos preguntamos, ¿de qué nos iba a salvar el Señor? Porque Dios no nos podía acusar de pecadores sin tener una ley que hubiese sido dada anticipadamente. Y aquí es donde vemos que la ley y la gracia se necesitan mutuamente para tratar con el hombre. Uno acusa, el otro salva. Veamos un ejemplo. Cuando una persona se enferma, va al médico, pero antes de recetarle, le envía al laboratorista. Se encarga de hacer los exámenes correspondientes y conforme al resultado que salga del laboratorio, es que el médico va a tratar con la enfermedad. Fijémonos bien que el laboratorista no cura a nadie, pero descubre la enfermedad. Por otra parte, el médico no descubre la enfermedad, sino que la sana. Así mismo sucede con la ley y Cristo. La ley de Moisés acusa, y así lo dice Cristo cuando le dijo a los fariseos: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 45. Sin embargo, cuando se trata de salvación, Cristo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10. Recordemos que la ley era el apoyo que tenían los judíos, pero fueron incapaces de obedecerla, y algunos ni siquiera la entendieron, pues toda la ley de Moisés habla en forma directa e indirectamente de la venida del Mesías y su sacrificio que iba a realizar en la cruz. Pero, ¿qué dice la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1 versículo 11. Y su ignorancia del pueblo de Israel con respecto a Cristo no la ocultaron cuando dijeron: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a refiriéndose a Cristo, no sabemos de dónde sea. Juan capítulo 9 versículo 29. Ahora es bueno saber que el Señor no vino a anular la ley. Él mismo lo dijo en el sermón de las bienaventuranzas, cuando dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5 versículo 17. Pero como hemos dicho anteriormente, que la ley de Moisés está formada por 4 ramas: la ley moral, la ley civil, la ley de la purificación y la ley ceremonial o ritual. ¿Cuál de estas 3 ramas iba a cumplir nuestro Señor? Conforme a la ley moral, ya hemos mencionado que se trata de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y estos siguen vigentes, pues el Nuevo Testamento nos manda a que los obedezcamos. Y el que viole uno de estos 10 mandamientos se hace culpable de todo, o sea, de quebrantar toda la ley. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Y hasta podríamos decir que estos 10 mandamientos morales hoy son más estrictos para los creyentes que lo que fueron para los israelitas. Por ejemplo, el sexto mandamiento dice: no matarás. Éxodo 20 versículo 13. Esto se refiere a no quitar la vida a otra persona. Pero en el Nuevo Testamento Cristo dice que con solamente enojarse con su hermano ya es culpable de juicio. Mateo 5:22. Y el apóstol Juan nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano se convierte en homicida. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15. El séptimo mandamiento de la santa ley de Dios dice: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Esto quiere decir no tomar la mujer de su prójimo. Pero en el Nuevo Testamento no es necesario llegar a consumar el hecho, pues Cristo dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ni siquiera le habló, ni la